Bienvenidos nuevamente a Tercera Opinión. Mi nombre es Armando. Hoy vamos a hablar sobre si debemos forzar, si debemos obligar, si debemos presionar a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, a nuestros familiares a leer, a estudiar o a escuchar la palabra de Dios. Es una pregunta que como padres, cónyuges, familiares a menudo nos causa angustia porque queremos que todo el mundo se salve, especialmente nuestros amados. Queremos lo mejor para los seres queridos y sabemos que lo mejor es una vida en Cristo. Pero ¿es la presión la herramienta que el Señor nos ha dado? Porque esta es la pregunta. Ok, nos preguntamos primero eso, ¿cierto? Deberíamos de presionar a estas personas para que se salven, por Dios. Pero la pregunta realmente es, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice Dios al respecto? Para responder no necesitamos una opinión moderna, ¿ok? Filosófica. Necesitamos la sabiduría eterna de las Escrituras. Vamos a buscar en la exégesis y en la teología la naturaleza de la verdadera adoración. Un asunto del corazón. Ahí vamos a comenzar con esto. ¿Okay? Entonces lo primero y lo más importante, la Biblia nos enseña que la fe y la adoración nunca pueden ser un acto de coerción externa. Tienen que nacer de una convicción y un deseo interno. Esto es sumamente importante. Nadie por presión, porque sí, porque ajá, porque si no lo haces entonces eso no va a funcionar. Y si funciona, funciona a muy corto plazo. El apóstol Pablo en su carta a los Corintios nos da un principio fundamental sobre la ofrenda, pero se aplica perfectamente a cualquier acto de devoción. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si un acto de servicio o adoración es realizado por necesidad o por presión, por temor al castigo que mamá o papá pues impongan o para evitar un conflicto entre cónyuges, no es un acto de adoración que realmente agrade a Dios. El Señor busca la alegría, la espontaneidad y la sinceridad. La tristeza y la necesidad no son el motor de la fe que Él ha diseñado. Jesús mismo lo dejó claro en su conversación con la mujer samaritana. Él definió el tipo de adoradores que el Padre busca. En Juan 4:24, Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Noten la palabra necesario. En griego es dei, que significa es obligatorio por la naturaleza de las cosas. Es necesario que adoremos en espíritu, con nuestro ser interior, y en verdad, con sinceridad y de acuerdo a su revelación. No es necesario que adoremos por mandato humano, por obligación, legalismo o por coerción, mucho menos. Aquí entramos en una palabra griega muy profunda, agape. Esta palabra describe el amor de Dios, el amor incondicional. Este amor incondicional no ejerce fuerza para obligar, sino que atrae con belleza, verdad y sacrificio. Si nuestra relación con Dios es agape, ¿puede la forma en que lo presentamos a nuestros seres amados ser una relación de fuerza o mandato? No, obviamente no. Debe ser de atracción. El segundo punto aquí es el mandato bíblico para el hogar. Instruir y amar, no provocar. Si la coerción no es el camino, ¿cuál es entonces nuestro rol como padres o cónyuges? La Biblia nos da instrucciones claras para guiar a nuestras familias y estas se centran en dos pilares, la instrucción y el amor ejemplar. El rol de los padres, instrucción amorosa. Uno de los pasajes más conocidos sobre la crianza es el de Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La palabra hebrea para instruir es hanaj, que significa dedicar, entrenar o inculcar. Implica un proceso continuo de modelado, enseñanza y dedicación, no un solo acto de forzar. Es como si la Biblia nos dijera, entrena su corazón en la senda de Dios y esa senda se convertirá en su camino, no en tu imposición. El apóstol Pablo complementa esto en el Nuevo Testamento.
dándonos un equilibrio crucial. Él nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. El apóstol Pablo aquí utiliza el término griego paideia, que traducimos como disciplina o crianza. Esta palabra abarca la instrucción, la corrección, la enseñanza y el desarrollo moral. Pero el mandato es directo: no provoquéis a ira. La presión constante, el juicio o el forzar la fe inevitablemente provoca resentimiento, amargura y rebelión. Obviamente, que son las emociones que Pablo nos prohíbe generar. La coerción aleja el corazón, no lo atrae. El Antiguo Testamento ya nos había dado este modelo en Deuteronomio, un modelo de instrucción constante e integrada en la vida diaria. Lo vemos en Deuteronomio 6 del 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El núcleo es hablarás de ellas, no obligarás a que las lean. El padre y la madre deben vivirlo, hablarlo de forma natural, haciendo la palabra algo tan orgánico como comer o dormir. Nuestro rol es ser la evidencia de la fe en acción. Y este es el rol de los cónyuges: amor y respeto genuino. En el matrimonio la dinámica es similar, pero con un enfoque en el amor mutuo y el respeto por la decisión personal. El apóstol Pablo instruye a los maridos en Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Forzar a una esposa a actividades religiosas o reprenderlas ásperamente por su nivel de devoción es una violación directa de este mandato. El amor es el vehículo de la influencia, no la aspereza o la coacción. El amor verdadero honra la autonomía del otro y confía en el poder del Espíritu Santo. Para el cónyuge que no es creyente o que es tibio en la fe, Pedro nos da la clave para la influencia y es el ejemplo silencioso. Primera de Pedro 3 del 1 al 2. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Aunque el versículo se dirige a las esposas, el principio es universal. La conducta casta y respetuosa gana sin palabra, es decir, sin discusiones, presiones o sermones. El testimonio de una vida vivida en alegría en Cristo es más poderosa que 1000 palabras de coerción. Tercer punto aquí es la soberanía de Dios y la libre voluntad humana. Finalmente debemos entender que la fe es, en última instancia, un don de Dios y una elección personal. Incluso Dios mismo, en su infinito amor y soberanía, no obliga al ser humano a creer. La teología sistemática nos enseña que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Efesios 2, del 8 al 9. Y la generación es obra del Espíritu Santo. Jesús dijo claramente, Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día final. El verbo griego para trajere es helko, aunque significa atraer o jalar. En este contexto bíblico no se refiere a obligar por la fuerza contra la voluntad de la persona. Se refiere a una atracción interna y espiritual que el Padre ejerce, superando la dureza del corazón, pero sin anular la responsabilidad de la persona de responder. El Padre atrae, no arrastra la fuerza. La cúspide de esta verdad se encuentra en la invitación de Jesús, que siempre es una propuesta amorosa, nunca una invasión forzada. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo.
Jesús, el Rey de Reyes, el Señor del universo, simplemente llama a la puerta. Él no la derriba. Él respeta la libertad que nos dio, la libertad de abrir o no. Si el propio Dios no anula la voluntad humana para forzar una relación, ¿quiénes somos entonces nosotros, como padres, como cónyuges, para anular esta voluntad de nuestros seres queridos? Es un intento equivocado de ayudar a Dios. Entonces concluimos con cultivar la fe con paciencia. La respuesta teológica y bíblica es clara: no. No debemos forzar, obligar, presionar a nuestros hijos, cónyuges, amados, familiares a leer o escuchar la palabra de Dios. La fe es una jornada personal, una respuesta voluntaria a la invitación del amor de Dios. Nuestro papel, como dice la teología práctica, es ser testigos, no jueces, cultivadores, no coercionadores. Así que debemos ser el ejemplo. Vivid la fe con alegría, 2 Corintios 9:7. Que ir a la iglesia no sea una obligación para ellos, sino el resultado natural de ver su gozo al hacerlo. Sed el maestro, enseñad constantemente la palabra, haciendo de ella una conversación diaria y natural. No que llames a tus hijos, a tu cónyuge, se me sientan que vamos a hablar de la palabra y me atienden y ni respiren porque quiero que presten atención. Al contrario, los vas a alejar tanto que ni te lo imaginas. Sed el amante, amad incondicionalmente, sin provocar a ira o amargura, Efesios 6:4 y Colosenses 3:19. Sed el orador intercesor, orad por ellos, pidiendo al Padre que ejerza su helco, su atracción poderosa pero amorosa en sus corazones. Juan 6:4. Confiemos en el poder transformador del Espíritu Santo. Plantamos la semilla, la regamos con amor y paciencia, pero solo Dios da el crecimiento. Dejemos de presionar y empecemos a modelar, y veremos cómo el amor de Cristo, que nunca obliga, sino que atrae, hace la obra. Que el Señor les dé sabiduría y paciencia. Se les quiere y nos vemos en un próximo episodio.